Hola de nuevo, bienvenidos al siguiente video tutorial sobre el divisor de corriente. Seguimos avanzando en temas de circuitos en paralelo. Primero vamos a entender cómo se debe de efectuar el divisor de corriente y en qué casos es factible hacerlo. Bien, para empezar vamos a definir el divisor de corriente a partir de la fórmula de cómo calcularla. Es decir, si yo tengo, vamos a tomar en consideración el circuito más básico, dos resistencias en paralelo, una R1, una R2, de tal forma que aquí venga la corriente total del circuito, que obviamente va a entrar a este nodo y se va a dividir en dos ramificaciones distintas. Va a ser aquí una I sub 1 y de este lado una I sub 2. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la I sub 2, lo que tengo que hacer, o la I sub 1, una de las dos, si va a ser la I sub 1, el divisor de corriente, para casos de resistencias en paralelo, dos nada más, se hace de la siguiente manera. Sería la corriente total que entra al circuito, que multiplica a, no la resistencia donde yo quiero calcularla, es decir, no la 1, sino la otra resistencia, sobre la suma de ambas resistencias. A pesar de que estén en paralelo, se va a efectuar de esta manera. Si quiero calcular la corriente I sub 2, sería la corriente total que entra a la rama por no la resistencia R2, sino la otra resistencia, la que está contigua, que viene siendo R, o I sub 2, acá sería R sub 1, sobre la suma de ambas resistencias otra vez. Y de esta manera puedo encontrar cualquier valor de corriente, cualquier ramificación. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Esto únicamente me funciona, cabe mencionar, para dos resistencias. No funciona para más de dos resistencias. Entonces, ¿qué alternativas tengo cuando se me da un circuito de la siguiente manera? 6 ohms, 24 y 48. Y me piden calcular las corrientes por las tres ramificaciones. Es decir, la I sub 1, la I sub 2 y la I sub 3. Pues si mi corriente, mi fórmula me sirve para dos resistencias, lo que puedo hacer aquí es una ramificación en paralelo para poder encontrar una sola resistencia. Es decir, el circuito lo voy a simplificar. Aquí tengo la resistencia de 6 ohms. Y voy a simplificar estas dos resistencias, 24 y 48, para ver qué resistencia equivalente me dan. La resistencia equivalente en paralelo de R2 paralelo con R3 viene siendo 24 por 48 sobre la suma. 24 más 48 me da 72. Entonces lo hacemos. Sería 24 por 48 entre 72 ohms. 16 ohms. Entonces el equivalente de estas dos resistencias nos da 16 ohms. Y ahora ya tengo dos ramificaciones. Acá una corriente voy a nombrarla I sub X. Y de este lado una sola corriente llamada I sub 1. Sé que la corriente de entrada es de 42 miliamperios. Entonces puedo utilizar ahora sí el divisor de corriente. En este caso, si quiero calcular la I sub 1, aplico el divisor de corriente en dicha resistencia. Recordamos, es corriente total que entran, son 42 miliamperios. Bueno, voy a poner la fórmula primero. Sería corriente total por la resistencia, no la 1, sino la otra, la que está contigua, es decir, la RX, en este caso, la de 16 ohms, sobre R1 más R sub X. Ahí está. Entonces, I sub 1 me queda, son 42 miliamperios, sustituyendo datos, que multiplica a Rx, que vale 16 ohms, sobre la suma de las dos resistencias, 16 y 6 me dan 22 ohmios. Entonces hacemos eso, sería 16 entre 22 por 42 miliamperios. Esto me da 30.54 miliamperios de corriente. Serían 30.54 miliamperios de corriente. Ahí está. Ahora vamos con la otra corriente, la I sub X en este caso, que la puedo derivar fácilmente ya que simplemente es la resta. 42 menos 30.54, es decir, la corriente de este lado sería la resta, pero lo podemos hacer obviamente por un divisor de corriente. Vamos a verlo en ese caso. Entonces el divisor de corriente en I sub X lo efectuamos de la misma manera. Serían los 42 miliamperios, que son corriente de entrada,
por, no la resistencia donde yo quiero calcular, sino la otra, es decir, la de 6, sobre la suma, que son 22 ohms en este caso. Entonces vemos que si hacemos las operaciones son 6 entre 22 por 42 miliamperios. Me da 11.45. Bueno, prácticamente 46 miliamperios aquí. De esta manera. Entonces vemos que ya tenemos los dos datos. Si yo resto 42 menos 30.54, me da exactamente la otra corriente, que es 11.46 miliamperios. Está bien. Ahora ya tengo la corriente I sub 1. No me interesa la I sub X. ¿Por qué? Porque I sub X equivale a al paralelo de estas dos resistencias. Es una resistencia nueva que vale 16 ohms. Entonces, esta resistencia nueva hay que verla como una resistencia que se está dividiendo en dos más. Esa nueva resistencia que salió de ahí es como si la viéramos dividiéndose en dos resistencias en paralelo, donde cada una vale 24 y la otra vale 48 ohms. Y ya sé cuánto está entrando aquí. Puedo utilizar otra vez el divisor de corriente para dos resistencias porque ya sé cuánta corriente está entrando. Está entrando 11.46 miliamperios. Entonces ahora voy a ejemplificar el divisor de corriente como aquí para dos resistencias, pero únicamente con esta pequeña rama, esta pequeña subrama. Entonces voy a borrar esta parte. Ya tenemos estos datos bien clarificados. Ya sacamos los valores y vamos a aplicarlo. Entonces sería la I sub 2, ahora sí es I sub 2, sería corriente total que entra, y la corriente total no es 42, para mi ramificación es 11.46, entonces hago 11.46 miliamperios, que multiplican a la resistencia equivalente, contigua, si estoy calculando aquí, que es I sub 2, no sería la de 24, sino la de 48 ohms, sobre la suma de ambas, que es 72 ohms. Y ahí está. Entonces lo hacemos. Sería 48 entre 72 por 11.46 miliamperios. Y esto me da que la I sub 2 nos está entregando 7.64 miliamperios. Ya tenemos este valor y calculamos la I sub 3 de la misma manera. Aplicamos el mismo divisor de corriente que multiplica, si estoy calculando esta, les recuerdo, no se utiliza la resistencia donde yo quiero calcular, sino la otra, la que está contigua, la que está junto. En este caso sería 24 ohms sobre la suma, que sigue dando 72 ohms. Entonces sería 24 entre 72 por 11.46. 3.82 lo voy a poner aquí abajo, y sub 3 me da 3.82 miliamperios. Cabe mencionar que las dos corrientes, la suma de las dos corrientes me tiene que dar 11.46. Entonces sumamos 3.82 más 11.46 y me da, más 7.64, serían 3.82 más 7.64 y me da 11.46. Es decir, la suma de esta y de esta me está dando los 11.46 miliamperios que se reparten entre estas dos resistencias. Por lo tanto, nuestros cálculos están ya de manera correcta comprobados.